Imagina que la historia que conoces estuviera equivocada desde el principio. Que antes de la caída del hombre, antes de que la serpiente susurrara en el jardín, e incluso mucho antes de la rebelión de cualquier arcángel, el cielo ya hubiera presenciado algo imperdonable. Un colapso tan profundo que ni siquiera Dios pudo tolerar mantener. Y si el primero en ser destruido no fuera un ángel rebelde, ni un hombre culpable, sino una entidad tan peligrosamente deformada que no pudo ser exiliada, solo deshecha por completo, como si nunca hubiera existido? Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Mientras los teólogos señalan a Abel como el primer muerto y atribuyen a Lucifer el inicio de la ruptura celestial, existe una historia anterior. Un silencio tan antiguo que ni siquiera los manuscritos más atrevidos se atreven a narrar con claridad. Una ausencia enterrada bajo capas de metáforas, que no resuena en palabras, sino en el temor de aquellos que aún rodean el trono celestial. Fragmentos preservados en textos arameos olvidados y registros vetados por concilios religiosos hablan, en lenguaje velado, de un ser que no cayó. No desobedeció. No lideró insurrecciones. Simplemente, se corrompió desde dentro. Algo en su esencia dejó de armonizar con la santidad, como una célula espiritual que se pudre en el cuerpo divino. Y la respuesta no fue castigo. Fue erradicación. No hubo juicio. No hubo envío al abismo. Fue el fin. Simple, absoluto, definitivo. Ese ser no figura en las genealogías celestiales. Ninguna profecía lo menciona abiertamente. Su imagen no aparece en los registros angelicales. Pero el eco de su destrucción sobrevive en detalles inquietantes. En el silencio temeroso de los ángeles ante el Altísimo, en las espadas de fuego que custodian la gloria, en los velos que cubren el Santo de los Santos. Como si la santidad, desde entonces, se protegiera de algo que brotó un día desde su centro. Algunos estudiosos modernos en América Latina insisten en ver estas referencias como figuras poéticas. Hablan del espíritu consumido en silencio en los salmos como una metáfora de la justicia divina. Pero en los manuscritos más antiguos, lo que se describe es un ser arrancado del plano existencial sin dejar rastros. Sin dolor. Sin voz. Como si fuera una grieta que Dios tuvo que sellar. Pero ¿por qué ocultarlo? Porque esa muerte no enseña. No inspira arrepentimiento. No ofrece retorno. Revela que existen corrupciones tan profundas que ni la infinita misericordia puede alcanzar. Que incluso el cielo necesitó protegerse de algo que nació dentro de él, pero jamás debió ser. Fue tras ese evento que la estructura celestial cambió. La gloria comenzó a estar rodeada de capas de barreras. La presencia divina dejó de ser solo luminosa, y se volvió peligrosa. La santidad exigía más que pureza, exigía compatibilidad. Porque ya había ocurrido una falla. Y jamás podría volver a repetirse. Ese ser fue borrado. No de la historia humana, sino de la realidad misma. Y aún así, su eco vive, en cada límite impuesto a lo profano, en las entrelíneas de los profetas, y en el silencio de los cielos ante lo que no puede ser nombrado. Prepárate. Lo que escucharás ahora no es teoría ni alegoría. Es la memoria que la eternidad intentó enterrar, y que ahora vuelve a la superficie. Ningún otro ser recibió un final así. Ni siquiera Lucifer, con toda su arrogancia, enfrentó semejante extinción. Él fue arrojado a la tierra, sí, condenado, humillado, deshonrado, pero no borrado. Aún actúa, aún influye, aún es citado. Los demonios, incluso los más corrompidos, tienen nombres, legados, están registrados en textos antiguos, temidos por generaciones. Pero este ser fue completamente desintegrado de la creación. No hubo juicio formal. Ninguna asamblea celestial se reunió. Ninguna voz proclamó sentencia. Lo que ocurrió fue un silencio espeso, cortante, como si toda la eternidad se detuviera para observar un acto que no podía ser descrito.
como si el propio tiempo contuviera la respiración. Y en ese instante suspendido, algo dejó de existir. No cayó. Fue deshecho. Si valoras revelaciones como esta, que la tradición ha ignorado y pocos se atreven a explorar, suscríbete ahora al canal y deja tu me gusta en este vídeo. Aquí desenterramos verdades olvidadas que jamás fueron proclamadas desde los púlpitos. Ahora, piensa con atención, ¿por qué un ser sería eliminado con tal intensidad, sin dejar siquiera una sombra? Algunos manuscritos místicos, preservados en monasterios remotos de los Andes y de Castilla, sugieren que este ser no eligió corromperse. No se rebeló. No quiso el trono ni dividió los cielos. Simplemente, se volvió incompatible con la naturaleza de lo sagrado. Como una grieta nacida en el corazón de una joya perfecta, invisible a simple vista, pero letal para toda su estructura. Un colapso interior, sin intención, pero irreversible. Una mutación espiritual. No hubo redención posible. Ninguna chance de restauración. La única respuesta posible fue la eliminación total. Y es en ese punto que todo cambia. Porque si la primera amenaza al reino celestial no nació de la elección de pecar, sino de una falla en la esencia, entonces el mal no comenzó como un acto consciente, sino como una distorsión. Un desvío estructural dentro del orden eterno. Eso reescribe la base de nuestra teología. Significa que el cielo, incluso en su perfección, ya tuvo que herirse a sí mismo para sobrevivir. Que lo sagrado tuvo que amputar una parte de sí, no por ira, sino por autopreservación. Que antes de la justicia, del pecado, de la caída, ya existía el recuerdo de algo que jamás debió haber sido. En los libros apócrifos, casi ilegibles hoy por la acción del tiempo y la censura de concilios antiguos, existen fragmentos que mencionan una estrella cuyo brillo cesó sin conflicto y un espíritu que se deshizo por dentro, sin fuego visible, sin juicio, solo colapso. Los teólogos oficiales lo llaman poesía. Pero quizás sean memorias fragmentadas de un evento real y profundamente traumático. Observa el comportamiento de los ángeles desde entonces. No solo obedecen, tienen miedo. En las visiones de Isaías, de Ezequiel, de Juan, los ángeles cubren sus ojos. Tiemblan ante el trono. La tradición dice que es reverencia. Pero, ¿y si es temor? Miedo de volver a ver aquello que el cielo intenta olvidar. Porque, una vez, la luz absoluta fue amenazada no por oscuridad externa, sino por una contaminación nacida dentro de sí. Ese ser no recibió nombre. Ni siquiera los rollos prohibidos se atrevieron a nombrarlo. Fue el innombrable, el olvidado a la fuerza. Su final no inspiró cánticos, ni advertencias. No hubo lamento. No hubo ritual. Solo el reinicio de un orden que, desde entonces, se comporta como si él jamás hubiera existido. Pero el cielo recuerda. No con palabras, sino con protocolos. Con espadas de fuego, con velos sagrados, con capas de gloria que no solo revelan, protegen. El trono no solo está en lo alto, está resguardado. Y tal vez, sea por eso que el mal, después de eso, comenzó a recibir nombres, formas, clasificaciones. Porque antes de él, existió algo que ni siquiera podía describirse. Tras la destrucción de aquel ser innombrable, el cielo no volvió a ser el mismo. Hubo una alteración silenciosa y permanente en su estructura. La santidad, antes luz que abrazaba y llenaba todo, se convirtió en una línea peligrosa. La presencia divina, que fluía sin barreras, comenzó a ser protegida como si ocultara un núcleo inestable. Portales fueron sellados. Espadas se alzaron. El fuego, que antes iluminaba revelaciones, comenzó también a consumir para proteger. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, muchos ven la espada flamígera como un castigo, un muro que impedía el regreso del hombre al árbol de la vida. Pero, ¿y si esa espada no estaba solo bloqueando al pecador, sino manteniendo fuera algo mucho más antiguo, algo que jamás podría volver a entrar?
La tradición enseña que el Edén era el punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Un reflejo de la gloria, donde el cielo besaba la tierra. Pero tras la caída, no fue solo el hombre quien se distanció. El propio jardín fue sellado. Custodiado con una intensidad inusual. Cercado, como si algo más, además de la inocencia humana, se hubiese contaminado. ¿Y si ese espacio sagrado aún guardara rastros de una presencia previa? Algo tan antiguo como el primer error. Algo que una vez tocó la eternidad, y necesitó ser olvidado. Entonces, la espada flamígera no protegería solo el acceso al árbol de la vida, sino bloquearía el retorno de una corrupción primordial que ya había herido al cielo antes de que la tierra existiera. Observa el patrón que se dibuja en las escrituras. Velos gruesos, nubes densas, truenos, relámpagos, columnas de humo. La presencia de Dios envuelta en barreras, no por estética, sino por contención. El santo de los santos aislado por cortinas de tela y de temor. La gloria envuelta en fuego que no puede tocarse. Estos no son símbolos decorativos. Son protocolos de contención espiritual. Tal vez el ser borrado del cielo dejó una marca, y esa marca aún resuena entre las capas de la creación. Tal vez no fue completamente destruido. Solo fragmentado, y esos fragmentos, dispersos. Es en ese contexto que el Edén se vuelve aún más perturbador. Cuando la serpiente aparece, el Génesis no la trata como un monstruo, ni como una figura insólita. Eva no retrocede. No teme. La conversación ocurre con naturalidad, como si existiera familiaridad. Y lo más inquietante, la serpiente conoce los mandamientos. Sabe del árbol. Sabe lo que fue dicho, y cómo torcerlo. ¿Cómo sabía tanto? Y más aún, ¿por qué no fue llamada Satanás en ese instante? ¿Será que el espíritu detrás de ella llevaba un origen más profundo que la propia caída angelical? ¿Algo que no fue exiliado, sino que sobrevivió en fragmentos? La Biblia describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro ser. Pero la palabra hebrea utilizada, erem, también puede traducirse como desnudo, expuesto, sin cobertura. Como si llevara la cicatriz de algo anterior. Como si en ella viviera el recuerdo de una gloria perdida. Y si lo que susurró a Eva no fue simplemente tentación, sino el eco de una corrupción que ya conocía los límites de lo sagrado, ¿porque un día los traspasó? Comenta aquí abajo, ¿crees que la serpiente era solo un animal? ¿O había algo mucho más profundo y espiritual detrás de ella? Si esta revelación tocó tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesita saber que el mal quizás no comenzó con el hombre, sino mucho antes. Porque tal vez la serpiente no fue el origen. Solo el portador de aquello que el cielo intentó borrar. Desde aquel día en que algo fue deshecho en el corazón del reino eterno, los ángeles nunca contemplaron el trono de la misma manera. Continúan adorando. Continúan cantando. Continúan obedeciendo. Pero ahora, también tiemblan. Lo que era solo reverencia se volvió temor. La adoración, antes fluida y pura, ahora se reviste de protocolos de protección. En las visiones de Isaías, los serafines cubren su rostro y sus pies con sus alas. No se atreven a mirar directamente a la gloria. Repiten Santo, Santo, Santo con voces que hacen temblar los cimientos del templo celestial. Pero ¿por qué repetir la santidad 3 veces? ¿Por qué criaturas creadas para la luz parecen paralizadas ante ella? Tal vez porque no solo están adorando, están recordando. Rememorando lo que ocurrió en la única ocasión en que algo se presentó ante el Altísimo sin estar completamente alineado con la santidad que de él emana. Ezequiel habla de un querubín ungido que caminaba entre las piedras de fuego. Un ser perfecto, hasta que se halló maldad en él. Pero, ¿y si ese lamento no se refiere exclusivamente a Lucifer? ¿Y si el profeta está repitiendo una memoria aún más antigua? Un patrón que se activa cuando la pureza es corrompida desde adentro.
¿Qué ocurre cuando incluso la santidad se vuelve peligrosa para quienes no están plenamente en armonía con ella? En el libro de Job, vemos un escenario intrigante. Los hijos de Dios se presentan ante el Creador, y entre ellos está Satanás. No hay alarma. No hay reacción. Ninguna alerta. Es como si esa presencia fuera familiar. Como si el cielo ya hubiera albergado algo peor. Algo que, por su naturaleza, no podía siquiera ser tolerado, mucho menos contenido. Esto nos lleva a una pregunta aún más perturbadora. ¿Será que el silencio de los ángeles en las visiones proféticas no es solo reverencia, sino una memoria colectiva? Un trauma silencioso que jamás fue nombrado, pero que aún moldea cada gesto ante el trono? En el Apocalipsis, Juan relata un momento singular, silencio absoluto en el cielo por cerca de media hora. Un vacío sonoro, anormal, como si los cielos mismos estuvieran en suspenso. Ese tipo de silencio no es casual. Es el tipo de silencio que precede algo inconmensurable. O peor aún, el tipo de silencio que surge cuando se recuerda lo que jamás debió haber sido. Un silencio que no espera, sino que teme. Los ecos de la primera destrucción aún moldean el comportamiento de las huestes celestiales. Desde entonces, ningún ser se acerca a la gloria sin velos, sin coberturas, sin filtros. La presencia divina no exige solo adoración. Exige blindaje. Y ese blindaje se manifiesta en rituales, distancias, velos y capas que no solo delimitan, protegen. Toda descripción del Santo de los Santos contiene ese principio, el velo grueso que separa, el incienso constante que oculta, la oscuridad sagrada que impide la exposición directa, el fuego que no calienta, consume. Es como si la gloria estuviera allí, pero también oculta, no por vanidad, sino por misericordia. Como si el propio cielo hubiese desarrollado un sistema para proteger a la creación de sí mismo. Y esto nos lleva a una verdad que pocos se atreven a proclamar. La gracia no nació en el jardín. No comenzó con el pecado del hombre. Nació en el instante en que Dios destruyó aquello que no podía redimirse. Y sintió, quizás, el peso de un acto sin retorno. Fue tras la primera muerte que el perdón se volvió necesario. Y cuando la redención fue revelada, no solo buscaba restaurar al hombre, sino asegurar que jamás otro ser tuviera que ser borrado de la existencia. En el próximo bloque, entenderás por qué Cristo no vino solamente a salvar a la humanidad, sino a sellar una herida abierta en el cielo mucho antes de que el hombre cayera. La mayoría cree que la venida de Cristo fue una respuesta al pecado humano, que la cruz fue levantada solo para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Pero, ¿y si la misión del Mesías no comenzó con Adán, sino con lo que ocurrió antes que él? ¿Y si la sangre derramada en la tierra fue, en realidad, la cura de una herida antigua, abierta en el cielo, mucho antes del tiempo? La carta de Pablo a los Colosenses contiene una frase misteriosa. Y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero, ¿por qué los cielos necesitarían reconciliación? A menos que un día, algo allí se hubiese roto. La cruz, entonces, no fue solo un sacrificio para cubrir el pecado humano. Fue la interrupción de un patrón divino que solo conocía dos opciones: pureza o destrucción. Antes de Cristo, el innombrable fue borrado. Los ángeles caídos fueron expulsados. Los hombres, exiliados del paraíso. Pero cuando el Hijo de Dios se ofreció, introdujo una nueva respuesta al desequilibrio. No fue el fuego, fue la gracia. No fue la espada flamígera, sino la sangre que purifica sin consumir. Por eso, cuando él exclamó consumado es, el velo se rasgó. La separación ya no era necesaria. Lo sagrado no necesitaba más esconderse. Porque algo mayor que la destrucción ahora existía. La gracia se volvió escudo. La cruz sustituyó la espada. Y el fuego que antes devoraba, ahora refina. Es por eso que, después de Cristo,
Incluso los ángeles cambian. Descienden a los hombres. Anuncian. Ministran. Custodian. El temor permanece, pero ahora hay acceso. Aquella barrera erigida tras la primera muerte fue tocada por la redención. Pero el cielo no olvida. La memoria de aquel que fue borrado no puede recuperarse. Su nombre, su luz, su esencia fueron arrancados. Pero su historia quedó inscrita en el silencio, en el trauma, en los velos, en las espadas. Y hoy, vivimos en una realidad donde esa destrucción ya no es la única respuesta. Porque Cristo no vino solo a salvar la tierra. Vino a garantizar que jamás otro ser tuviera que ser borrado de la existencia. Que nunca más la eternidad necesitara amputar lo que fue generado. Que incluso las fallas más profundas pudieran encontrar perdón. Esa es la diferencia entre Él y nosotros. Aquel ser fue extinto sin oportunidad. Pero a ti, te fue dada una cruz. Recibiste una oportunidad que ni siquiera el cielo conoció antes. Por eso, si esta revelación te confrontó, te aclaró o simplemente te hizo ver el cielo de otro modo, escribe en los comentarios. Ahora entiendo el silencio de los ángeles. Tu voz puede alcanzar a otros buscadores. Y mantener viva la verdad que tantos intentaron enterrar. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y des me gusta a este contenido. Activa también la campanita de notificaciones para ser avisado de nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.